Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más importantes de la literatura, el Fausto de Goethe. Y es que detrás de lo que parece un simple pacto con el diablo se esconde todo un secreto. En el fondo es una especie de mapa cifrado que nos lleva a una tradición filosófica antiquísima y muy poderosa. Y aquí es donde empieza lo interesante, el gran enigma. Durante siglos la leyenda de Fausto siempre terminaba igual, con su condena. Siempre. Pero llega Goethe, rompe con toda esa tradición y decide salvarlo. Claro, un cambio así tan radical no es casualidad, no es un capricho de autor. Es la clave que nos obliga a preguntarnos, ¿qué mensaje oculto quería transmitirnos Goethe en realidad? A ver, para entender la revolución que supuso el Fausto de Goethe, primero tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo, al contexto de la leyenda original. Antes de su versión, la historia de Fausto tenía un propósito social muy claro y directo. El primer Fausto que se publicó, allá por el siglo XVI, en plena Reforma, era básicamente propaganda religiosa. El objetivo era muy simple: asustar a la gente para que no se metiera en temas de magia o conocimientos prohibidos, presentándolos como un atajo al infierno. Era, vamos, un cuento para no dormir con una moraleja súper directa. Y en esta tabla se ve clarísimo el contraste. En la leyenda de toda la vida, buscar conocimiento es un pecado que se paga con la condenación eterna. Pero en la obra de Goethe, esa misma búsqueda se convierte en el motor de la salvación. El final pasa de ser un castigo terrible a una apoteosis, casi una santificación. La pregunta, claro, sigue ahí. ¿A qué viene este giro de guión tan bestia? Pues bien, la respuesta, o al menos la que se propone en esta investigación, parece estar en una corriente de pensamiento esotérico que, digamos, siempre ha estado ahí, fluyendo bajo la superficie de nuestra cultura. Es la llave secreta para descifrar la obra de Goethe. Hablamos del hermetismo. ¿Y qué es esto? Pues es una mezcla fascinante de filosofía griega, misticismo egipcio y otras corrientes que se encontraron en la antigua Alejandría. Su figura clave es Hermes Trismegisto, que significa Hermes el 3 veces grande. Es una especie de fusión entre el dios griego Hermes y el dios egipcio Tot, que era el dios de la escritura y la sabiduría. Y ojo, porque este conocimiento no se perdió, ni mucho menos. Viajó a través de los siglos, muchas veces en secreto. Durante la Edad Media en Europa fueron los eruditos del mundo islámico quienes lo preservaron. Luego resurgió con una fuerza increíble en el Renacimiento italiano. Y ya en la época de Goethe seguía muy vivo en el corazón de sociedades iniciáticas como los masones o los rosacruces. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, la idea central del hermetismo, que es esta frase de la famosa tabla esmeraldina. Lo que nos viene a decir es que hay una correspondencia total entre el ser humano, el microcosmos, y el universo, el macrocosmos. Es decir, que para entender el universo, primero hay que entenderse por dentro y viceversa. Quédense con esta idea porque es fundamental para todo lo que sigue. Vale, ¿y qué tiene que ver todo esto con Goethe? Pues vamos a verlo, porque la conexión no es para nada una especulación. Hay pruebas bastante claras de que estaba metido hasta el cuello en este mundo esotérico. Es que Goethe no era solo un escritor. El hombre era un polímata en toda regla. Hacía sus pinitos con la alquimia, se movía en círculos pietistas de carácter místico y, de hecho, está documentado que fue miembro de una logia masónica. Él veía la literatura no como un simple entretenimiento, sino como una forma de preservar y transmitir una visión del mundo más sagrada, más mágica, como contrapunto al racionalismo puro que dominaba en la Ilustración. Sabiendo todo esto, si nos ponemos estas gafas herméticas, por llamarlas de alguna manera, y volvemos a leer el Fausto, de repente todo cambia. Los elementos que todos conocemos de la historia cobran un significado completamente nuevo. A ver, cuando se habla de la gran obra o en alquimia, la gente piensa en convertir plomo en oro, ¿verdad? Pero esa es solo la capa superficial, la lectura literal. El objetivo real, el esotérico, es la transformación del propio alquimista. Es un viaje interior para purificar el alma y alcanzar un estado superior. El verdadero oro es la iluminación espiritual. Y es aquí, justo aquí, donde todas las piezas del puzzle encajan. El pacto con Mefistófeles ya no es venderle el alma al diablo, no, es un rito de iniciación, es comprometerse con un camino de transformación. Mefistófeles ya no es el malo malísimo, sino una especie de guía oscuro, una fuerza que, a través de la prueba y el caos, empuja a Fausto a evolucionar. Su búsqueda de placeres se convierte en las distintas fases del proceso alquímico, y el final, su salvación, es la prueba de que ha completado con éxito su gran obra personal. Ha transmutado su propia alma. Claro, todo este análisis del Fausto nos sugiere algo que va mucho más allá de esta obra en concreto, y es la idea de que las grandes obras de arte pueden funcionar como mapas cifrados de conocimiento. La conclusión es bastante potente. Goethe no es que se inspirara un poquito en el hermetismo, no. Es que parece que construyó toda la obra como un vehículo para estas enseñanzas.
usó la historia como una gran alegoría para comunicar esa visión del mundo que conecta lo humano, el microcosmos, con lo divino, el macrocosmos. Y lo bueno de todo esto es que esta forma de mirar las cosas no sirve solo para Goethe, es como tener una nueva herramienta, una nueva clave para interactuar con el arte, que nos invita a buscar siempre más allá de la superficie, a buscar los símbolos y las ideas que se esconden a plena vista. Así que la reflexión final es esta. La próxima vez que estemos delante de un gran libro, un cuadro, una sinfonía, quizá merezca la pena hacerse la pregunta, más allá de la historia que nos cuentan, ¿qué conocimiento oculto, qué mapa secreto podría estar ahí esperando a que lo descifremos?